Eh, Quiero dar las gracias a todos los que se están sumando a esta conversación, que junto con estar en un Zoom, ¿cierto? También se transmite a través de Facebook Live, desde la página, desde el fanpage de Evópoli. Y estamos contentos porque tenemos a dos grandes invitados en esto que se ha transformado en un ciclo. Y hoy lo que queremos hacer es conversar sobre las ciudades, sobre el desafío que tiene la pandemia en relación a los lugares que habitamos. Y eso, por supuesto, tiene muchas dimensiones, unas que están conectadas con la cuarentena, con cómo estamos viviendo hoy día este momento, pero luego con el futuro. Y por eso quiero agradecerle, en primer lugar, a doña Gloria Huth, nuestra ministra de Transporte eh, y Telecomunicaciones, ¿cierto? Eh, Militante nuestra y gran amiga de la casa. Y está también con nosotros el arquitecto urbanista, decano de la UDD, don Pablo Lart. A ambos, muchas gracias por estar en esta conversación. Muchas gracias, Hernán, encantado. Muchas gracias. Tal vez, para empezar, la primera pregunta es, ¿qué es lo que se viene desde la perspectiva de la ciudad en relación a la cuarentena? Estamos ya viendo que es posible hablar de que estamos abriendo ya las ciudades. ¿Es posible eso? Se menciona que hay protocolos, estimada Gloria. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo podríamos visualizar las próximas semanas? ¿Cómo va a ser el retorno a lo que se viene? Mira, todavía no tenemos claridad de las fechas. Los plazos han sido distintos en distintos lugares del mundo. Lo que sí es consistente son algunas tendencias. Uno es la necesidad de darle confianza a las personas para que vuelvan a usar el espacio público de las ciudades. La marca del miedo al contagio va a ser una de las variables sobre las cuales tenemos que trabajar. Y en China, por ejemplo, se ha observado que las personas masivamente han vuelto a usar automóviles en vez de transporte público, sin que haya una evidencia de mayor contagio, pero sí la percepción de mayor riesgo. Y eso sería fatal para las ciudades. Así que la gestión del miedo, digamos, del miedo al contagio, es clave. Las variables de bioseguridad, la sanitización, la ampliación de los espacios, yo llamo tomarnos las calles. Vamos a tener que usar pistas de las calles para que circulen peatones o bicicletas, para que tengamos más espacio de circulación. Vamos a tener que usar parques y plazas para hacer clases, para hacer misa, para hacer reuniones de vecinos. Los espacios, la administración del espacio va a ser muy distinta, al menos durante unos cuantos meses, post recuperación o post apertura. Pablo, ¿cómo ves tú los próximos semanas, meses, y que genera mucha incertidumbre en todos nosotros? ¿Está ahí, Pablo? Ahí está. Sí, ahí sí. Perdón, los perdí por un minuto. Justo terminó de hablar la ministra y se me perdió la conexión. Complementando lo que dice la ministra, yo creo que aquí tenemos tres tiempos, por así decirlo, del cambio que va a traer la pospandemia a las ciudades. El primer tiempo es lo que dice la ministra y es la adaptación a una nueva normalidad con distanciamiento físico, no social, y que permita reactivar las funciones críticas económicas, culturales y sociales. Y eso claramente va a ser una adaptación táctica, como dice la ministra, con lo que se llama urbanismo táctico, que son, por ejemplo, y como lo están haciendo ya ciudades como Rancagua, Chillán, no solamente París y Londres, y como ya lo anunció también la ministra el lunes en un plan que va a implementar el ministerio, que es empezar en aquellos centros urbanos donde hay alta congregación de personas porque tienen que ir a un banco o a un municipio, etcétera, ampliar las aceras, sacar el espacio de los lugares para demarcar con pinturas, señaléticas de espera, darle prioridad al transporte público por sobre el transporte privado o a los ciclos o los modos no motorizados. Esto en los centros urbanos. Y esto se tiene que empezar a prototipiar y trabajar desde ahora, independiente de cuándo se puedan ir levantando las restricciones. Ahora, esto es solo en los centros urbanos, donde hay congregación de personas. El tema más crítico es, como decía la ministra, volver a confiar en el transporte masivo.
cómo volver a utilizar el transporte masivo sin temor al contagio. Por suerte, aquellos países que ya están empezando a reactivarse, como es el caso de Japón, hasta ahora no se ha detectado, y esto salió publicado recientemente en la revista Science, no se ha detectado ningún foco de contagio en el metro de Tokio, pese a ser uno de los metros más densos y más utilizados del mundo, porque los japoneses han sido bastante estrictos en términos de usar mascarilla, no hablar adentro del metro, menos cantar o agitarse, etcétera. Y obviamente también están surgiendo ideas muy interesantes como es postergar la entrada de los universitarios y otras medidas para que se baje un poco el pic de demanda en esas horas punta. Y también a lo que son buses, darles más derecho de vía, con vías exclusivas, también con urbanismo táctico para que los buses corran más rápido y por lo tanto vayan con menos densidad de personas. Hay ejemplos interesantes, en Rancagua también hay una línea de buses que está demarcando los buses con asientos alternados, con espacios para distanciamiento, todo eso va a haber que hacerlo de manera táctica, ir calibrándola en la medida en que se va regresando. Pero la gran pregunta es si van a haber cambios más estructurales en la ciudad. Y eso es algo que podemos conversar tal vez después, porque va a depender mucho de cuánto dure, si es que hay nuevos focos de pandemia o si finalmente se descubre una vacuna. Yo creo que si esto dura 2 años, las inercias son muy grandes y no va a cambiar mucho los estilos de vida. Pero si el siglo XXI va a venir acompañado de sucesivas pandemias y que la cuarentena o el aislamiento parcial va a ser parte de nuestras vidas, ahí probablemente ya los estilos de vida van a empezar a cambiar y la estructura de las ciudades también. Hay que hay otro tema, Hernán, que también aparece con importancia. Bien, no es la mayoría de las personas que podemos teletrabajar. El hecho de teletrabajar nos independiza del espacio físico y mucha gente ha descubierto que puede perfectamente vivir más lejos, cambiar su lugar de residencia y viajar un par de veces a la semana a una oficina física. Eso puede ser una transformación urbana que va en la dirección completamente opuesta de la que veníamos, que era densificar para hacer más eficientes los viajes. Eso puede producir también la necesidad en el mediano plazo de abastecer de transporte público en distancias más largas a zonas menos densas a un altísimo costo. Entonces hay elementos que están apareciendo que van a ser un desafío. La bioseguridad, la gestión de la densidad y la relocalización, a mi juicio, son las 3 cosas que no estaban en ninguna parte de nuestras planificaciones y que son urgentes de resolver. Aquí también hay oportunidades y también hay desafíos importantes, tal como decía la ministra, por ejemplo, inevitablemente la tendencia a utilizar el automóvil particular por el temor al contagio, irte en tu propia burbuja desde donde vives hasta donde trabajas, va a hacer que va a aumentar mucho la congestión y eso va a tener además implicancia en los tiempos de viaje, en la contaminación, etcétera. Va a ser feroz, va a ser muy malo, hasta que no se garantice, digamos, un transporte masivo seguro. Pero por otro lado, perdón, ¿sí? No, dale nomás. Pero por otro lado hay cosas muy buenas. Puede ser que el triunfo del teletrabajo y del delivery de última milla vuelvan a potenciar las ciudades intermedias. Eventualmente Curacaví, Calera de Tango o incluso Talca podrían ser una alternativa para muchos profesionales que antes estaban obligados a vivir en las grandes ciudades y que hoy en día podrían perfectamente teletrabajar en ciudades intermedias o localidades rurales que tienen los servicios más cerca, que se puede, ¿verdad?, ir a almorzar a la casa y volver, mejor calidad de vida y evitar los grandes desplazamientos y eventualmente ir a una reunión presencial una vez al mes o cada 2 semanas a la gran ciudad. Entonces tiene de dulce y a gras. Ahora, lo que sí puede ser complicado, si esto se hace una situación más permanente, es que cambien los estilos de vida y haya mayor demanda por viviendas en suburbios, alejados de los centros de servicios y por lo tanto generando mayor consumo de suelo y un mayor estrés al sistema de transporte. Y por otro lado, creo que hay algo bueno que uno puede rescatar de toda esta trágica pandemia, es que ni en nuestros mejores sueños habríamos tenido un experimento de la escala mundial que ha sido ver las ciudades con menos emisiones, con menos ruido, con menos viaje. Y cuando uno transmitía la idea de ciudades de mejor vivir, en estas condiciones, ciudades más calmadas o con menos intensidad de impacto en el ambiente, costaba transmitir eso. Ahora, para todos va a ser una imagen clara lo que es una ciudad con menos emisiones, por ejemplo.
Y yo estoy convencida que los cambios climáticos que estamos viendo, las lluvias que llueve como cuando yo era chica, tienen que ver con que la naturaleza como que volvió a su ritmo habitual, digamos. Yo creo que todo eso, también el experimento del teletrabajo. Nosotros llevábamos en el ministerio 2 años con el proyecto del teletrabajo y perfectamente podíamos haber estado 2 años más al ritmo que íbamos. Y de repente en 2 semanas teníamos el ministerio entero digital. Yo creo que esos cambios que son muy estructurales fueron acelerados por la pandemia. Claro, Solo hay una... para, sí, perdón, No, solo no, para dar unas cifras que dale. refuerzan lo que dice la ministra. Las ciudades ocupan solo un 2% de la superficie del planeta, solo un 2%. Y según las Naciones Unidas, consumen el 78% de la energía que se genera en el planeta y emiten más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si queremos realmente buscar un atajo para el cambio climático, están las ciudades. No tenéis que ir a tapar glaciares o salvar ballenas, porque solamente trabajando, haciendo más eficiente el 2% de la superficie del planeta, que son las ciudades, podrías revertir eso. Y eso quedó en evidencia con el lockdown. Ahora, para dimensionar esto, entre febrero y marzo de este año, en China se dejó de emitir 250 millones de toneladas de CO2. Eso es la mitad de lo que emite el Reino Unido en un año. Solamente por haber frenado, bajado la actividad en las ciudades. Entonces, claramente estamos hablando de unos volúmenes de contribución a la descontaminación enormes, pero por otro lado, y ese es el temor que tengo yo, si los estados no adhieren a una reactivación económica sustentable y que esté alineada con los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a tener problemas porque van a echar mano a lo que esté más cerca, que son los combustibles fósiles, lo más barato, lo más tradicional, y puede ser que la reactivación, tal como pasó el 2009 después de la crisis subprime, sea muy negativa para el medio ambiente. Entonces por un lado hay que celebrar que efectivamente las ciudades son un atajo para atacar el cambio climático, pero por otro lado también la advertencia de que la necesaria reactivación económica no genere más daño del que ya estamos dándonos cuenta. Oye, una cosa que ha estado muy sobre la mesa es qué tan profundo van a ser los cambios. Porque efectivamente da la impresión de que el ser humano es bastante bruto, en el sentido de que le cuesta aprender y cambiar prácticas. Pero da la impresión de que el teletrabajo y este tipo de reuniones van a modificar ciertas prácticas, tal vez vamos a viajar menos, tal vez vamos a viajar en forma más selectiva, sobre todo largas distancias, las conferencias. Hay muchas cosas que desde la perspectiva de la ciudad y el transporte y la movilidad, efectivamente son oportunidades porque, como decía la ministra, se aceleraron. Hoy día nos dimos cuenta que teníamos capacidades adaptativas que, exacto, son un salto que en muchas dimensiones estaban proyectadas para algunos años más, y eso son oportunidades. Entonces, la primera pregunta, Gloria, es, ¿hay algunos datos al respecto? ¿Qué hemos visto en Chile? Hay gente que dice, ojo, el teletrabajo es para algunas personas, es para trabajos más calificados, no nos confundamos, esto es una realidad acotada. ¿De qué escala es más o menos esa realidad y cómo afectaría a la ciudad, el transporte y la movilidad? Efectivamente, hay encuestas más o menos recientes en que se demuestra que el teletrabajo es más frecuente en los trabajos de ingresos más altos. Y eso tiene una lógica, digamos, porque hay una cantidad de, por ejemplo, servicios de ingreso más bajo que requieren la presencia física de las personas. Pero no por eso es menos intenso en términos de los viajes. También en los ingresos más altos la movilidad es mayor. Así que yo creo que el teletrabajo sí va a producir un impacto, no solo en la relocalización, como digo, que eso puede ser de plazo un poco más largo, pero también hemos descubierto que podemos llevar a cabo una cantidad grande de actividades en mucho menos espacio físico. Y eso puede aumentar la eficiencia de las ciudades. De hecho, yo pretendo en el ministerio mantener todas las reuniones digitales y aprovechar el espacio de las salas de reuniones mucho mejor, hacer
usarlo para tener más espacio entre los escritorios, por ejemplo. Prefiero 1000 veces, antes de tener una gran sala de reuniones, que haya más espacio entre los escritorios, y que tengamos lugares de reuniones, pero que mantengamos una buen componente permanente de comunicación digital. También por las razones de contagio, digamos, vamos a estar mucho menos expuestos. Así que yo creo que hay cambios que sí van a ser bien estructurales y posiblemente empiecen a cambiar la vida. Posiblemente también aquí hubo un llamado de atención a que podemos vivir con menos y en forma más sencilla, más simple, con lo esencial. Esto de haber definido actividades esenciales, yo creo que también en alguna forma genera un ordenamiento de prioridades. También ha dejado a la vista de forma muy descarnada las brechas que muchos sabíamos positivamente que existían, pero que no estaban a la vista como han quedado ahora. Yo creo que ha sido un golpe fuerte a la humanidad completa y una oportunidad también para reordenarnos. ¿Cómo ves tú, Pablo, no sé, si conoces evidencia, porque hay muchas conversaciones de cuánto teletrabajo, cuánto teleeducación podemos tener, cuánto esto va a afectar a la naturaleza de las ciudades, vamos a andar mucho más en bicicleta, ¿qué podemos saber con, no sé, cierta certeza, cierta evidencia que de esos cambios que hemos visto en forma más concreta por la cuarentena, uno podría proyectar que sean aprendizajes, que sean elementos de evolución, digamos? Mira, evidencia así ya contundente como para orientar toma de decisiones todavía no hay, porque esto es un proceso que está en marcha y que puede cambiar en cualquier momento. O sea, ya vemos que, por ejemplo, Nueva Zelanda o incluso Australia empezaron a vivir rebrotes en estos días y hay ciudades australianas que han tenido que volver al confinamiento. Melbourne. Entonces, hay que tener mucho cuidado con empezar a proyectar o prospectar, digamos, escenarios ya muy definitivos. Ahora, lo que sí se ve es que esto es tan líquido, como te digo, porque originalmente al comienzo, por ejemplo, se pensaba que con el triunfo del teletrabajo y del marketplace, de la compra por internet, etcétera, iba a reducirse mucho la demanda de metros cuadrados de oficinas o de locales comerciales. Y ya aparecía, por ejemplo, que en abril The Economist decía que el 30% de los arriendos de locales comerciales en Inglaterra no se habían renovado. Entonces uno empezaba a decir, oh, esto va a ser el fin del comercio y va a haber metros cuadrados en zonas centrales disponibles tal vez para vivienda, o que las oficinas iban a necesitar menos espacio porque la mitad de sus funcionarios iban a teletrabajar. Sin embargo, vemos que hay una disyuntiva porque por otro lado necesitas más distanciamiento. Te pongo un ejemplo, nosotros las universidades, yo soy decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y estamos atentísimos a cómo se están definiendo, digamos, estos patrones de retorno, porque no solo tenemos que estar con la disponibilidad para que nuestros alumnos puedan seguir asistiendo a clases por vía remota, muchos de ellos que son de regiones incluso volvieron a sus localidades de origen, pero por otro lado también habilitar el espacio físico para poder tener algunas actividades presenciales, pero con distanciamiento. Entonces, en una sala de clases donde antes te cabían 100 alumnos, ahora te van a, con suerte, 20, y por lo tanto vas a tener que tomar turnos, vas a tener que duplicar el espacio. Entonces, todavía no se sabe si va a quedar metros cuadrados vacantes en las zonas centrales de las ciudades o si se van a requerir ampliar o si vamos a llegar a netear, digamos, en el mismo espacio. Esto todavía está muy abierto. Lo que sí está claro es que el mundo cambió y que el diseño de los barrios y de la planificación territorial va a tener que cambiar, y eso lo podemos desarrollar en más detalle después, porque la Gloria quería comentar algo. ¿Verdad? Sí, lo que quería comentar es que justamente lo líquido, creo yo que va a ser una marca de aquí en adelante, lo flexible. El hecho de que uno, por ejemplo, pueda con un mecanismo muy simple, con demarcación o con conos, habilitar una ciclovía o levantarla porque ahora necesita que ese espacio sea para peatones, o el fin de semana para paseos familiares.
el recurso escaso, que es la vialidad y el espacio público urbano, va a tener que ser administrado de una manera muy distinta y mucho más flexible. Es decir, el parque ya no es solo parque, puede ser, como decía, sala de clases, sala de reuniones. La pista de auto no es solo para autos, puede ser para autos en algunas horas, o la mitad para autos, la otra mitad para peatones, para ampliar espacio de las veredas. Esto de gestionar muy rápidamente, de instalar y desinstalar usos, yo creo que va a ser uno de los cambios más importantes. Y Así creo es. que le da mucha eficiencia también a las ciudades. Así es, de hecho, cuando mis alumnos me preguntan si el futuro de la educación va a ser online o va a ser presencial, yo les digo, de ahora en adelante va a ser híbrido, porque Claro, va exacto. a tomar lo mejor de lo presencial y también lo mejor de estas nuevas tecnologías y todo lo que es, digamos, la comunicación remota. Y lo mismo con la ciudad. Cuando a mí me preguntan también, oye, pero finalmente la movilidad va a ser en base a ciclos y caminatas y bicicletas, o en base a autos, o en base a metro o a buses, y yo les digo, ni lo uno ni lo otro, el futuro de la movilidad es intermodal. O sea, claramente post pandemia, además con las nuevas tecnologías que hay, etcétera, probablemente tú vas a iniciar tu viaje desde tu casa caminando hasta una estación de bicicletas pública, de ahí te vas en bicicleta hasta el metro, de ahí vas a tomar el metro y tal vez la última milla la haces en colectivo, no tengo idea. Y por lo tanto, todo va a ser mucho más flexible. Y va a haber herramientas tecnológicas para poder planificar tu ruta de la manera más eficiente y en los modos más eficientes. Entonces, es bien interesante esto de que la ciudad ya no es ladrillos y cementos que están definidos para un solo uso, sino que va a empezar a ser mucho más dinámica, como dice la ministra. Y en ese sentido, porque uno de los efectos durísimos que va a tener la pandemia, obviamente además de la dimensión sanitaria, de las vidas, va a ser en la economía. Y por lo tanto vamos a pegarnos un shock que va a ser transitorio, pero que va a ser muy duro. El ministro de Hacienda no se cansa de repetir, aquí va a haber aumento de la cesantía, aquí va a haber pobreza, aquí vamos a volver a ver además ciertos dramas que son productos de malas planificaciones urbanas, ¿cierto? En el trabajo horizontal, ciudad justa, nosotros consignamos con mucha crudeza cómo la política de techo, ¿cierto? Generó gran segregación, se construyeron muchas viviendas, pero no de manera integral en la ciudad. Pero la pregunta a ese desafío económico, ¿cómo las ciudades pueden, Gloria, si te animas a partir, dar respuesta? Doy dos ejemplos muy breves. El ministro Llobet, que estuvo la semana pasada en esta misma conversación junto a Maísa Rojas, comentaba, por ejemplo, que había una oportunidad en trabajar las casas y su protección térmica, porque eso hacía mucho más eficiente la energía y además tú podías darle empleabilidad a una gran cantidad de personas. Y entonces, tenías cumplías con un objetivo medioambiental, pero dabas una buena respuesta a un desafío concreto y urgente de corto plazo. ¿Qué podríamos conectar del plan de reactivación económica que necesita Chile? ¿Qué podrían hacer las ciudades? Yo he estado siguiendo lo que ha ocurrido en el mundo y cómo las personas han vuelto, o el movimiento ha comenzado a recuperarse. Y hay unas conclusiones que son bien importantes, y vuelvo al tema del estado de ánimo. Yo creo que sería un error pensar solamente en volver a la actividad económica sin considerar el estado de ánimo de las personas. Las personas están con miedos. Nosotros en un grupo de análisis hemos llegado a la conclusión de 3 miedos. El miedo al contagio, el miedo a perder el trabajo, que es un miedo inminente, y el miedo a una crisis económica que no se sabe cuánto va a durar. Esas 3 cosas dejan a las personas en un estado muy básico. Si uno va a la escala de Maslow, es como el estado de la supervivencia básica. Si nosotros no logramos transmitirle a las personas confianza para que vuelvan a salir, vuelvan a pasear, vuelvan al comercio, a los restaurantes, vuelvan a viajar, es muy difícil volver a echar a andar la máquina. Y creo que esa es una tarea muy prioritaria, y por eso las ciudades tienen este rol. Y por eso transmitir visualmente que hay una preocupación por
protegerlo, porque el espacio está previsto, porque los buses están sanitizados, porque las estaciones del metro se desinfectan todos los días. Incluso leí un artículo que me pareció curioso, y los niños aquí en mi casa se ríen porque decía, tiene que sentirse el olor a cloro, ¿no? Porque a mí me encanta que las cosas huelan a cloro. Decía, no basta con que se limpie, tiene que haber una percepción de que eso se hizo. Ese trabajo sobre el estado de ánimo de las personas me parece clave. Y por supuesto, después todo eso empieza ya a generar como la vuelta de la máquina. En la medida que las personas, como digo, salen y pasean y se toman un helado y van a la peluquería y van al cine, todo esto empieza a funcionar. Es como poner en marcha como una manivela, digamos, y la máquina empieza a andar. Pero para echarla a andar necesitamos las ganas de las personas. Es como lo más básico, las ganas de las personas. Y por supuesto que las ayudas económicas y todos los paquetes de soporte que el presidente ha definido y que Ignacio Briones ha puesto en marcha. Y de esos paquetes de ayuda todavía van a faltar mucho, de subsidio al empleo, varias cosas más. Pero desde el punto de vista del tema que vemos hoy de cómo potenciamos esta recuperación de actividad, creo que es básico esto de transmitirle a las personas que están en un ambiente seguro. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, a propósito de ambiente seguro, yo creo que una de las cosas que quedó en evidencia con la crisis sanitaria es que no todos podían quedarse en su casa porque o no cabían en la casa o no tenían casa y ni siquiera tenían agua para lavarse las manos. Y tiene que ver con la crisis de acceso a vivienda que se ha producido particularmente en los últimos 10 años en nuestro país. Hay que entender que si bien podemos ser críticos de los aspectos cualitativos de las políticas habitacionales en los últimos 30 años en Chile, Chile es el único país del sur global que todavía aspira y puede en esta década que viene garantizar el acceso universal a la vivienda. Los colombianos les están poniendo teleféricos y bibliotecas a sus barrios en Medellín, los brasileros a las favelas también, etcétera. Ellos ya se rindieron a la informalidad y Chile todavía puede garantizar el acceso universal a la vivienda. Lo que pasó es que estas políticas se iniciaron con un foco muy cuantitativo, masificando y optimizando los recursos, y terminó, ¿verdad?, generando todas estas dinámicas de segregación y exclusión que ahora estamos pagando el costo, y es que se acumularon viviendas de bajo costo en la periferia, lejos de las oportunidades, sin equipamiento, sin trabajo, sin acceso a bienes y servicios públicos, y los más pobres tienen que viajar 2 o 3 horas, dependiendo de la disponibilidad de transporte, para llegar a las oportunidades de la ciudad. Pero desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet yo diría que empezó a ponerse el foco en el programa de barrios, en mejorar, llevar oportunidades a esas periferias. También el sector privado, los malls empezaron a generar subcentros y eso ha ido cambiando las dinámicas. Pero lo que pasó ahora, y eso sí que es imperdonable, es que estábamos pensando que íbamos bien en política habitacional y nos desenfocamos. Y el número de familias en campamentos pasó de 28.000 a 48.000. Y se estima que hay 1.500 más post-COVID que están participando en tomas, por lo tanto estamos hablando de que se duplicó el número de familias viviendo en campamentos y el número de campamentos también. Entonces algo pasó que perdimos el foco. Por algo el exministro Marianich fue tan categórico en la frase que probablemente le costó el puesto, que dijo: yo quedé impresionado del hacinamiento porque en una casa donde antes vivían 10 personas, ahora vivían 100. Y es que fallamos como Estado en proveer acceso a vivienda de bajo costo en zonas centrales cerca de las oportunidades. Y eso derivó en los conventillos o en los guetos verticales. Y claramente ahí el coronavirus puso en evidencia la urgencia del tema del acceso a la vivienda. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que la urgencia del tema de la vivienda se resuelve construyendo. Y la construcción genera empleo. Y Exacto. ya hemos visto cómo a partir de un llamado de la Cámara de la Construcción y de otros actores sociales, el ministro Ward, el nuevo ministro de Vivienda, escribió una carta hace 2 semanas atrás en el diario Mercurio con el subsecretario Orlando, comprometiéndose a iniciar un plan muy agresivo
de vivienda, donde se estima que se van a construir 100.000 viviendas nuevas, 120.000 mejoramientos, más de 500 obras urbanas. Esto es superior a lo que se hizo para el 27F. Y si efectivamente se logra activar esto, además incorporando a todos los actores que estén presentes, o sea, esto no basta con que sean solo las constructoras tradicionales o las grandes inmobiliarias, sino que también la pyme o el maestro que tiene la capacidad de hacer una ampliación, etcétera. Aquí están todos llamados los municipios, ya llámese los Hadwe y los Lavín con sus condominios sociales. Hay espacio para todos, y la verdad es que es bien interesante porque este anuncio ha venido acompañado de también algunos cambios normativos importantes. Se publicó hace 2 semanas en el Diario Oficial una modificación a la Ordenanza General de Construcciones que permite la microdensificación en barrios consolidados, lo que básicamente es en esos terrenos donde habían 2 familias, una propietaria y otra que arrendaba o tenía una mediagua al fondo del sitio, se pueden autoconstruir y generar con recursos y subsidios del Estado, siguiendo ciertas normas técnicas, hasta 2 o 3 viviendas donde antes había una. Y eso significa densificar, pero sin hacinamiento, y triplicar la capacidad de carga de muchos barrios centrales o pericentrales que hoy en día podrían albergar más personas o radicar a esas personas, y eso va a hacerse no con grandes inmobiliarias, van a ser cooperativas, van a ser pequeñas empresas locales. Entonces hay espacio para todos. Yo creo que aquí hay que tirar toda la carne a la parrilla. Está la voluntad del ministerio, está la voluntad del sector privado. Ahora lo importante es ver bien si la normativa, la regulación y los territorios permiten que esto se vaya haciendo de manera armónica, porque tampoco queremos generar un crash de oferta. Oye, hay hartas preguntas que están haciendo. Yo les pido a todas a las personas que nos están acompañando que hay preguntas y también y respuestas. son miles. Sí, y corren, y yo creo que voy a empezar a hacer puentes con las preguntas, pero hay una que se repite, y tiene que ver con, en el fondo, los desafíos de reactivar la economía, y con una cuestión que sin duda trajo o adelantó la pandemia, que es la digitalización, que es la capacidad de hacer muchas cosas de manera, digamos, usando obviamente tecnologías 4G, etcétera. Entonces, la pregunta es, estimada ministra, ¿hay una oportunidad de apurar el tranco para en el fondo, digitalizar a nuestro país desde la perspectiva de la infraestructura? ¿Podemos hacer inversión pública, licitaciones privadas, para poder generar mejores condiciones y ser competitivos en el mundo? Porque hoy día, digámoslo, hay familias que tienen muchas dificultades, por ejemplo, para estudiar desde la casa. Y eso habla de una fragilidad, por así decirlo, de la infra pública o directamente la posibilidad de que hagamos política focalizada. Algunas cosas sé que se han hecho y tal vez no nos podría contar, pero ¿no hay en la digitalización y en la infra pública una oportunidad para reactivar Chile? Absolutamente. Yo creo que hay una ganancia en agilidad de algunos trámites solo por el hecho de digitalizarlo. Para poder, a ver, aquí tuvimos un impacto fuerte, hemos tenido varios impactos fuertes en el ministerio en el ámbito de transporte, y ahora en telecomunicaciones ha sido muy pesada la carga, porque el tipo de consumo que teníamos en las oficinas, por ejemplo, con una línea dedicada, hubo que reconfigurarlo, se traspasó a las casas, donde los planes tenían unas características distintas, eran para otros tipos de consumo. Así que ha habido un trabajo muy fuerte de las compañías. Nosotros hemos presionado y hemos sancionado a los que no han cumplido. También hubo que reconfigurar los call centers. Las personas que trabajaban en los call centers no podían salir de sus casas porque estaban en cuarentena. Hubo que redistribuir, como retrodistribuir a sus casas para que las personas desde sus casas actúen como call center. Así que ha habido un cambio bien fuerte y sin duda ha quedado en evidencia la posibilidad de sostener nuestras relaciones de trabajo, incluso familiares, muy fuertemente en las telecomunicaciones. Con fallas y todo, pero hemos podido sostener el sistema. Es así como nos hemos comunicado durante estos últimos 3 meses por lo menos. Afortunadamente, justo antes de la pandemia, alcanzamos a adjudicar un subsidio para un proyecto muy importante, que es la fibra óptica nacional.
es una red de fibra óptica troncal que va a llegar a todas las comunas de Chile. Adjudicamos 5 macrozonas por 86.000 millones de pesos. Deberían empezar a construirse el próximo año. Y la gracia es que es por primera vez una red con financiamiento del Estado, subsidiando para que haya una conexión de fibra óptica a cada comuna. Y desde ahí las compañías entonces extienden sus conexiones para el servicio a las personas. Lo que pasa es que en las comunidades más aisladas, por ejemplo, de muy pocas personas o poco consumo, nunca era eficiente para las compañías hacer esa inversión. Entonces, aquí yo creo firmemente en el rol del Estado. El Estado no tomaba un rol activo y descansábamos en las decisiones racionales, por otra parte, de las compañías. Tenemos una proporción muy grande de población que no habría tenido nunca esa posibilidad. Así que ese es un proyecto que a mí me parece de la mayor importancia para cubrir. El otro, bueno, es 5G, que nos va a cambiar el estándar de comunicación móvil y que abre las posibilidades de telemedicina, por ejemplo, para las comunidades más aisladas, un cambio notable. Yo siempre pongo el ejemplo, la subsecretaria hizo un experimento con 5G en que había una señora embarazada en un consultorio y el médico, el obstetra, estaba lejos, y ella con un guante con sensores, y el médico le mandaba señales al guante y ella pasaba la mano encima de la señora embarazada y hacían una ecografía a distancia. Yo pensaba, en una comunidad aislada, basta con entrenar a una persona para que siga este movimiento del guante de los sensores y pueden hacer un control de embarazo a lo largo de todo el embarazo para las mujeres, sin que tengan que viajar a las ciudades a hacerse los exámenes. Son avances súper importantes. En eso estamos en las últimas etapas. Hay un alegato en la Corte Suprema que está a punto de salir, y desde ahí lanzamos la licitación de 5G. Así que yo creo que hay... ¿Plazo más o menos para pensar de que podría estar funcionando en Chile? Funcionando, bueno, digamos que 2022, porque debería ser dentro de este año que pudiéramos lanzar la licitación y adjudicar seguramente el próximo, y después hay unas etapas de construcción, hay que habilitar muchas más antenas, es una tecnología distinta. Así que creemos que hay un soporte de telecomunicaciones que con eso vamos a volver al lugar en que Chile se ha mantenido, que en América Latina ha estado siempre a la vanguardia en las telecomunicaciones. Estamos bastante lejos todavía de lo que quisiéramos si nos comparamos con la OCDE, pero hay un potencial de desarrollo muy grande. Yo creo que en esto sí hay que invertir, y se hizo muy visible la necesidad, además, de estas soluciones, y una nueva brecha. Todavía tenemos en Chile más de 200 comunas donde menos del 5% de los hogares tiene internet fijo de banda ancha, que es lo que uno necesita para cosas que sean como hacer transacciones comerciales, para tener mayor volumen de información. Así que hay un desafío muy grande, pero yo creo que tanto la fibra óptica nacional, que ya fue adjudicada, como 5G, que deberíamos lanzar la licitación este año, van a producir un cambio bien grande. Sí. Complementando lo que dice la ministra, yo creo que la principal brecha digital, que tanto se ha acusado ahora con los que podemos teletrabajar versus los que no podemos, no necesariamente es de acceso a la red, porque eso, tal como dice la ministra, el Estado va a llegar donde el mercado no pueda, y por otro lado, las compañías de telecomunicaciones en Chile son bastante rápidas, y hoy en día el número de smartphones duplica a la población de nuestro país, Hay y es cosa de ver... 54 millones de cuentas de telecomunicaciones. Claro. Y la verdad es que hoy en día muchas de las compañías, hay que reconocerlo, han abierto el tráfico en plataformas como WhatsApp y otras donde tú puedes tener videoconferencia también. O sea, no es que esté, digamos, alejado de la brecha digital, se puede cubrir rápidamente con infraestructura, inversión pública y también inversión privada. A mí lo que me preocupa, y sin ser experto en temas laborales, es que la brecha digital se va a hacer mucho más dramática en el ámbito del capital humano.
¿Por qué? Porque la transformación tecnológica, la transformación digital que se impuso con el teletrabajo, va a hacer que muchas personas ya no sean tan necesarias en las empresas de servicios, etcétera. Me refiero a personas que trabajaban, no tengo idea, en labores más bien juniors, secretarias, gente que no necesariamente dominaba ciertos software, ciertas tecnologías, personas de cierta edad que tal vez no tienen, digamos, ese dominio digital, y por lo tanto yo creo que hay un desafío de capital humano muy importante de poder preparar a esas personas para sumarse, digamos, a esta transformación digital en el mundo laboral. Porque vemos que aquellos que ocupan aplicaciones de última milla, que están trabajando, ¿verdad?, repartiendo, haciendo delivery, etcétera, se manejan bien, son nativos digitales, pero hay muchas personas que no se les sale tan fácil y que va a ser muy difícil que se puedan reemplear una vez que se active la economía. Entonces, es bien importante esto no sea solamente software, sino que también brainware y soulware. O sea, tenemos que acompañar, digamos, a muchas personas que van a quedar fuera de esto, no por recursos o por acceso a la tecnología, sino que por capital humano. Oye, se repiten varias personas que nos preguntan en el fondo para pensar las ciudades, no solo en Santiago, ¿ah?, sino en Chile, en el factor descentralización, en la diversidad que tenemos en nuestro territorio. Y tal vez hacerles como una doble pregunta. ¿Qué efectos podríamos visualizar va a tener esta pandemia en términos de ciudades y la diversidad que tiene Chile, además en términos geográficos? ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir más bien en el norte, en la zona central, en la zona sur? Y luego, ¿qué oportunidades se le pueden abrir a ciertas ciudades? Algo dijo Pablo hace un momento, ¿cierto? Tal vez ciudades de distinto tamaño, tal vez la costa, porque tiene tal vez ciertos beneficios, en fin, la zona minera. Ministra, partamos con usted. Díganos, ¿qué podemos ver a nivel regiones como una oportunidad que vincule ciudades y los efectos que va a tener la pandemia? Es bastante incierto, porque todavía no sabemos muy bien los efectos de la pandemia ni en las ciudades grandes, ni en las medianas, ni en las chicas. Pero creo que un efecto que uno sí podría anticipar es que puede haber una oportunidad para relocalización, como yo decía. El hecho de haber visto que uno puede sostener buena parte de su trabajo con medios digitales da bastante más libertad de localización. Uno podría pensar en irse a vivir a ciudades que son más agradables o que tienen un paisaje que a uno le gusta o que uno tiene una historia, no sé, o que tienen oportunidades de algún trabajo alternativo, sin que por eso se pierda la conexión con el ámbito laboral al cual uno quiere pertenecer. Yo creo que eso es una oportunidad para las ciudades. También el hecho de tener un espacio para programar las ciudades de manera sustentable. Creo que aquí el mensaje de la sustentabilidad se ha hecho evidente. Y en las ciudades en que eso estaba menos desarrollado, creo que es una oportunidad para instalarlo ahora. Y de hecho, es lo que vamos a empezar a hacer. Hoy día tuvimos noticias de desconfinamiento en Los Ríos y en Aysén. Y ya tuvimos reunión con nuestros CEREMI para instalar las medidas de las que estamos hablando ahora. Las prioridades del transporte público, la habilitación de espacios. Creo que las ciudades pueden empezar a tomar unas decisiones también dinámicas y hacer una programación bastante más ágil que la que hemos visto hasta ahora. Y me parece que hay una oportunidad para la sustentabilidad en las ciudades, que si logramos además cerrar brechas con Santiago, sería ideal. Creo que una de las brechas importantes que hay que cerrar en el ámbito del transporte especialmente es la diferencia entre Santiago y regiones. Generalmente en Santiago se hacían las cosas, llegaban las modernidades, y 10 años después llegaban a morir a las regiones, o los vehículos viejos. Micro amarilla. Pero ahora estoy tratando de cerrar eso, y en agosto, si Dios quiere,
Vamos a tener, por ejemplo, en Punta Arenas toda la flota de buses renovada, con el mismo estándar de los buses nuevos de Santiago. Son buses Euro 5 de un tamaño adecuado a la demanda de Punta Arenas, pero son todos nuevos con el estándar red. Ojalá logremos cerrar esa brecha e instalar también transporte eléctrico en capitales regionales. Por eso creo que el tema de la sustentabilidad es una oportunidad que se deriva muy fuertemente de esta pandemia. Yo creo, respecto a qué ciudades ganan, qué ciudades pierden, pensar fuera de Santiago, etcétera, yo creo que si hay una unidad territorial que claramente se va a ver fortalecida después del coronavirus y debiera ser el foco de la política pública, es el barrio. La idea de fortalecer una ciudad de colmenas o de barrios, donde cada barrio tenga a una distancia de no más de 15 minutos, ¿verdad? La mayor cantidad de servicios, actividades, etcétera, de manera que solo aquellos que necesariamente tengan que viajar largas distancias lo tengan que hacer, y así evitas la sobrecarga del sistema de transporte, fortaleces la cohesión social porque serían barrios más mixtos, fortaleces además los emprendimientos locales, la identidad local, etcétera. Es lo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recién electa, con su eslogan de la ciudad de 15 minutos. Ahora, un estudio reciente de Luis Valenzuela, del Centro de Inteligencia Territorial de Adolfo Ibáñez, dice que solo un 9% de los hogares en Santiago cumplen con esa idea de la ciudad de 15 minutos. Por lo tanto, significa movilizar una serie de recursos para generar que hayan servicios, que haya equipamiento, que haya oportunidades laborales, etcétera, en una cercanía que te permita, digamos, ir a almorzar a la casa desde la pega. Y ahí los que ganan son las ciudades intermedias. Yo te diría que el teletrabajo, esta idea que ya no tienes que estar en la gran ciudad para poder prestar tus servicios, y la posibilidad de elegir dónde vives, va a hacer que las ciudades intermedias empiecen a cobrar un nuevo vigor. Y vamos a ver que muchas localidades donde las familias que tenían una segunda vivienda, esa va a pasar a ser una primera y media. Y muchas personas ya están diciendo que van a trabajar 4 días en Santiago y van a juntar todos los Zoom el viernes en la parcela, o en la casa en la playa, o en el lago, no tengo idea. Y puede ser entonces que se empiecen a generar dinámicas donde los atractivos de ciudades intermedias empiecen a generar procesos de descentralización que antes no imaginábamos, y que estábamos soñando con grandes reformas a la elección de gobernadores, etcétera, pero puede ser que este salto de tecnología tan abrupto que hemos tenido con el teletrabajo, y además reconocer la calidad de vida y la posibilidad de tener la mayor acceso a servicios culturales, espacio público, etcétera, lejos del trajín de las grandes ciudades, puede hacer que las ciudades intermedias cobren un nuevo vigor, y eso creo que es muy interesante. Oye, Gloria, se ha debatido mucho sobre el tema cambio climático, el tema de alguna manera de que estábamos viviendo de una manera en que estábamos, bueno, derechamente destruyendo nuestro ecosistema. Y esto le pegó un frenazo. Tú lo mencionabas al principio. Se habla de ciudades sustentables, se habla de ciudades verdes, se habla de los 15 minutos. ¿Qué cosas estamos mirando o podemos ver? Tal vez está el ejemplo de París, pero pueden haber otras, para hacernos cargo de problemas sociales concretos que tenemos en Chile. Nosotros sabemos que tenemos ciudades segregadas, ¿cierto? Han habido experimentos como el de Joaquín Lavín, que mencionó Pablo, o el del alcalde Jadwe, pero sabemos que son cosas marginales y muchos de ellos más bien simbólicos que soluciones de fondo. Entonces, ¿cómo esta dimensión de las ciudades sustentables, que ha entrado con mucha fuerza, se hace cargo también de esta dimensión más social? Hay personas que cruzan toda la ciudad para trabajar. Tú lo conoces mejor que muchas personas. Pero tenemos un problema entonces también de cohesión social, producto que las personas viven muy distantes en las realidades de unas y otras. La gente desconoce las experiencias vitales de cómo viven los demás. La ciudad además es muy injusta
en términos del parque, en términos de la calidad de la estación del bus. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar en esta visión de ciudades sustentables que se ha impuesto con mucha fuerza, también desafíos sociales que tiene particularmente Chile y ciertas ciudades, que son más de naturaleza social? Yo creo, fíjate, que después de haber visto varios casos, que hay algunas variables que en general se consideran parte de la injusticia de las ciudades, como hacer viajes largos, que a mi juicio no son esencialmente el problema. El problema principal es que lo público es muy irregular, es muy desbalanceado. Y yo siempre pongo el ejemplo y digo, uno es capaz de entender diferencias privadas, que al que le fue mejor tiene una casa mejor, al que le fue más mal tiene una casa un poco más chica, y uno entiende esos resultados, digamos. Pero lo que es completamente incomprensible es que el espacio público sea diferente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, porque si tenemos un viaje largo que hacer, pero vamos rodeando parques de la misma calidad, o nos subimos a un bus del mismo estándar, o el paradero está igualmente limpio en todos los barrios, y la luz es la misma en todas partes, empiezan esa brecha a cerrarse. Y da lo mismo si el viaje, ojalá fuera más corto, pero da lo mismo si el viaje es un poco más largo, es que uno como ciudadano se siente igualmente respetado. Y yo creo que más allá de que busquemos modos sustentables para hacer los viajes, que compactemos los viajes en modos masivos de transporte público eficiente, eléctrico idealmente, que todo eso es posible de lograr y lo estamos viendo, digamos, ya con con la misma plata hemos logrado cambiar, vamos a terminar este año con 700 buses eléctricos en Santiago, con el mismo presupuesto. Así que eso es posible, yo creo que es una cosa posible, pero a mí me angustia mucho más la desigualdad en lo público. Y hago el esfuerzo máximo para que en los cambios de flota se cubran todos los barrios con el mismo estándar, con la misma calidad, con buenos operadores, que se note la diferencia, pero todavía falta un componente muy fuerte del espacio público. Parques de la misma calidad. Yo generalmente pongo el ejemplo también, me tocó cuando estaba recién casada ir a Estados Unidos y vivir bastante pobre porque estábamos en un tratamiento médico mi marido, así que iba toda la plata en eso. Y a pesar del departamento que estaba en un barrio, como digo, que era de ingresos bajos en general, pero al lado había un parque espectacular, maravilloso. Y yo pasé mucho tiempo en ese parque y encontraba que me arreglaba la vida estar en ese parque. Ese tipo de cosas aquí no pasa. Es muy difícil que uno viviendo en un barrio de bajo ingreso tenga acceso fácil y gratuito a la belleza, al parque, a museos. Eso uno lo ve en el mundo desarrollado. En ciudades grandes la gente viaja harto, pero tiene acceso gratuito a la belleza en todas partes. Eso yo creo que es como una sustentabilidad social que es tan Exacto. importante o más que la sustentabilidad ambiental, porque es lo que nos hace felices finalmente, lo que nos da una buena vida. Y yo creo que para eso tenemos que trabajar además. No además, es como enfoque central. Juntos. Sí. En línea con lo que dice la ministra respecto a la inequidad urbana, efectivamente, y tal como dice Alejandro Aravena, el espacio público debiese ser el atajo hacia la equidad, porque tú puedes vivir una vida muy miserable al interior de tu casa, lo que sea, pero el estándar debiera ser el mismo en Providencia que en Puente Alto o en Calera Tango, o sea, el estándar urbano. Y ahí es donde claramente el Estado ha fallado. Obviamente no existen la abundancia de recursos para poder tener los mismos estándares, pero hay ciertas distorsiones y se pueden establecer ciertos mínimos. Yo tengo otro sombrero, que soy consejero nacional del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y el Consejo ha establecido una serie de recomendaciones para tener estándares mínimos urbanos. Hablemos del auge urbano. ¿Cuáles serían como las prestaciones mínimas que debiera tener en términos de iluminación, de aceras?
O sea, ustedes no saben, la ministra sí, porque es ministra de Transporte, pero el problema de las aceras con los adultos mayores, la ley de accesibilidad universal, o sea, hay veredas que no se pueden caminar en ellas. Y esos estándares mínimos, otra propuesta que estamos haciendo ahora como consejo, que es un poquito más avesada, es por qué no empezar a pensar en un presupuesto per cápita municipal mínimo. ¿Por qué? Porque hay comunas como por ejemplo La Pintana, que recibieron Total. miles de familias de estos proyectos de vivienda social, que como esa vivienda no paga contribuciones, no le genera mayores ingresos al municipio y le sobrecarga toda la capacidad de gestión escolar, salud, limpieza, recolección de residuos, etcétera, sin ningún peso. Entonces, las comunas más complejas aumentaron en complejidad y no se aumentaron los recursos. Y claramente hay ahí también una oportunidad de hacer una reforma municipal al financiamiento de los municipios para que efectivamente se equipare un poco más la cancha en estándares urbanos. Ahora, ¿qué es lo bonito del coronavirus? Siempre hay que buscar las oportunidades. El rol del espacio público, de la plaza, del parque post-coronavirus va a ser enorme. ¿Por qué? Porque todavía esta transición del confinamiento a una nueva apertura va a hacer que, por ejemplo, si yo estoy de cumpleaños en junio, pero si mi hijo es de cumpleaños en diciembre, yo no voy a poder hacer una reunión en mi casa, pero él tal vez va a poder citar a sus amigos a la plaza. Y con cierto distanciamiento vamos a poder sociabilizar. Me rompe el corazón ver los juegos infantiles, ¿verdad?, cerrados y con cintas que dice no usar, pero el espacio público va a empezar a tener un nuevo tono y un nuevo valor, porque va a ser el lugar del reencuentro con distanciamiento físico, pero reencuentro social. Y claramente entonces es una señal que es más relevante todavía que los barrios cuenten con buenos espacios públicos, con buenas plazas, con buenos parques, porque si no vamos a seguir exacerbando las diferencias. Y ahí también hay una oportunidad importante para que el Estado venga a darle el sentido de urgencia que tenían estos temas, como el acceso a la vivienda, como el acceso a un transporte digno, eficiente y sustentable, y a espacios públicos que realmente congreguen. Oye, en esa misma línea, hay, por ejemplo, respecto del desafío de la sustentabilidad y el cambio climático, varios países que han hecho cosas ambiciosas. Se menciona particularmente Alemania, ¿ah? Que está haciendo una serie de reconversión industrial y en el fondo está tomando un atajo a una serie de desafíos como, por ejemplo, ser cero emisión. ¿Qué países ustedes ven están siendo vanguardistas, como lo es Alemania, respecto al cambio climático, pero desde la perspectiva de la ciudad? Se han leído muchos artículos, por ejemplo, diciendo de que la bicicleta pasa a ser un actor protagónico en el fondo en la pospandemia, que va a ayudar para la distancia social, en fin, que va a ser más eficiente, porque además deberíamos usar menos o un poco menos el transporte público. ¿Qué hay de eso? En el fondo, ¿qué hay de las experiencias que estamos viendo? Sobre todo, además, que en el norte, el hemisferio norte está en el verano, en el sur es distinto. Pablo mencionó, pero en Australia lamentablemente hay rebrotes bastante complejos y nosotros tenemos que mirar más a Australia que a Alemania, digamos. Pero desde la perspectiva de la ciudad, da la impresión de que, por ejemplo, la bicicleta también, así como se digitaliza más rápido la sociedad, parece que también podrían haber cambios en las prácticas del transporte. Sin duda, sin embargo, yo creo que hay que mirar un poco más allá de la bicicleta. La bicicleta ya es un modo de transporte. En Santiago se hace más de 1 millón de viajes diarios, o se hacía en bicicleta, o sea, ya no es un modo de paseo. Y con la pandemia y con la necesidad de generar espacios adicionales para descomprimir, por ejemplo, los modos masivos, va a tener un rol, no tengo duda de eso. Sin embargo, si me preguntas qué ciudades miro yo como ideales o como que me encantaría seguir una línea en esa dirección, una de ellas es Viena, por la calidad de la integración. Viena es poco conocido como caso de referencia, pero tiene sistemas integrados de una sofisticación increíble. Están haciendo incluso algunas pruebas de sistemas que se conectan con tu agenda. Y dependiendo de la agenda, te genera la cadena de viajes óptima. Entonces, te dice, para su siguiente reunión usted tiene
abajo, no sé, un taxi esperando que lo va a llevar a la estación, el mismo sistema pagó tu ticket, el mismo sistema te hizo las reservas, es decir, es como un soporte de viaje integrado de lo más sofisticado. Y por supuesto con todos los cuidados ambientales, con distancias prudentes, con mucha seguridad, que es una variable muy clave. A mí Viena me encanta. Y también creo que a pesar de el foco que pueden tener los modos no motorizados y, por ejemplo, la micromovilidad, no hay que perder de vista que los modos masivos tienen que seguir siendo un eje en ciudades eficientes. El metro, los trenes de cercanía, los sistemas de buses, porque es lo que va a permitir mantener los viajes compactos y reservar el espacio para las personas, para peatones, en fin. Así que mi segundo referente es Londres, porque creo que el tratamiento del transporte público que hacen en Londres es difícil de encontrar en otras partes. Sí, yo concuerdo con lo que dice la ministra y por eso decía al comienzo que el futuro del transporte es intermodal. No es que tú tengas que optar 100% en auto particular Claro. o 100% en metro o en bicicleta. Yo creo que depende de la naturaleza de los viajes. Obviamente en los centros urbanos más densos y compactos hay que privilegiar el transporte masivo, ya sea tren de cercanía, bus o metro, y los modos que son más eficientes con el uso del espacio y que son más sustentables, como es la caminata o los ciclos. Pero en una ciudad de 6 millones, 7 millones de habitantes como Santiago, de una extensión tan larga, tú no puedes pretender que una persona venga desde Puente Alto a Lo Barnechea en bicicleta a trabajar. Va a tener que hacer distintos tramos en distintos modos. Y ahí es donde el paradigma de la ciudad compartida, que venía con tanta fuerza con la transformación tecnológica, hay que ver cómo lo reactivamos, que tiene que ver con la disposición de bicicletas públicas, la disposición de autos compartidos, la disposición a última milla en un monopatín público o eléctrico, etcétera. Creo que ahí hay muchas oportunidades y obviamente en los centros urbanos donde el espacio público es muy escaso, donde hay mucha concentración de viajes, aquellos que quieran entrar en 2 toneladas de fierros humeantes en su auto, digamos, que paguen el costo social de eso, y hay que tarificar en las zonas centrales y proveer una buena oferta de transporte masivo o micromovilidad que garantice, digamos, que se pueda llegar a esos destinos. Pero en grandes viajes, ahí, de todas maneras, metro, trenes de cercanía o sistemas de buses, digamos, con corredores exclusivos o con velocidades que garanticen buen servicio, va a ser clave. Entonces, En el extremo, uno podría pensar con la tecnología, con aplicaciones, uno debería tener como un stock de asientos en distintos modos, y uno elige qué asiento va a tomar. ¿Va a ser su auto o un taxi o un asiento en el bus o una bici de arriendo. Es como que vas a tener un stock de espacios para elegir el que más te conviene según el viaje. Yo creo que hay mucho todavía por desarrollar en esa dirección, de la flexibilidad de las alternativas, y cada vez las personas están menos atadas a un modo para siempre. Cuando yo estaba en la universidad y hacíamos encuestas de origen-destino, esas encuestas se hacen cada 10 años, y el supuesto era que en esos 10 años los que usaban auto iban a mantenerse usando auto, los que usaban bus se iban a mantener igual. Y actualmente eso ya no es así, es mucho más dinámico, es mucho más flexible, y uno a veces puede usar auto, a veces bicicleta, a veces scooter. Eso es un cambio bien sustantivo, además, para los planificadores de transporte. Es entender comportamientos de una manera bien distinta, porque eso también tiene que cambiar, muy apoyado por la tecnología. Oye, tenemos que ir cerrando, estamos cumpliendo ya, se nos pasó la hora, volando. Yo creo que hay una pregunta que está como en el aire porque que tiene que ver con el fondo con el futuro de las ciudades, tiene que ver con que teníamos ciertas certezas, el mundo iba en una cierta dirección y da la impresión de que hoy día está todo muy agitado. La palabra incertidumbre es lo que domina a los mercados. En política pasa lo mismo. Sabemos que las democracias son, digamos, sistemas que están muy tensionados. Y las personas ven esto con preocupación,
ven el desafío laboral con preocupación. Y como sabemos, en los últimos años, lo que ha ocurrido es un proceso social muy potente de densificación. Las personas nos vinimos a vivir a las ciudades porque son centros de oportunidades. Eso hemos aprendido de ustedes, ¿cierto? Y la pandemia le pone nuevas dimensiones a ese proceso de urbanización. Muchos han visto la urbanización como una gran oportunidad de ampliar y distribuir oportunidades, que sea un atajo en contra de la segregación, ¿cierto? Citando a Alejandro. Edward Glaeser, ¿cierto? El futuro de las ciudades. Para ir cerrando, una reflexión final. ¿Qué está pasando con esa idea de que las ciudades en el fondo eran tremendas oportunidades si hacíamos buenas políticas públicas frente a una pandemia que genera tantas preguntas que en realidad no nos permite, tal vez, tener claridad sobre cómo deben ser, por ejemplo, no sé, planes de desarrollo urbano, porque no sabemos cómo vamos a trabajar, no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna. ¿Qué se conversa en el mundo del urbanismo respecto del futuro? ¿Hay que esperar? ¿También es pura incertidumbre o hay algunas claves? ¿Quién se anima? Sí, a ver, yo creo que hay que tomar en cuenta que hay algo que posiblemente está en la naturaleza humana y es el vivir en grupos. Y eso desde el origen de la especie, uno encuentra huellas de asentamientos donde se construían lo que podemos llamar el germen de las ciudades. Así que no creo que se debilite la ciudad en sí misma. Tal vez cambien las formas, cambie el uso de la ciudad, cambie, como decía, la forma de administrarla. Creo que lo que va a cambiar más bien es la gestión de la ciudad que la ciudad misma. Tal vez la infraestructura se mantenga, se haga más eficiente, pero no veo que vaya a haber una destrucción de las ciudades o no sé, un cambio radical de su forma. Lo que sí creo es que va a cambiar bastante la utilización, la forma en que vivimos la ciudad, en que la disfrutamos, en que obtenemos beneficios del espacio. Esas cosas, a mi juicio, van a ser cambios más importantes que haya o no ciudades. Ciudades va a haber siempre, y la identidad, además de los países, está muy construida por las ciudades. No me imagino que no vaya a haber París, digamos. Creo que son fuerzas más potentes que cualquiera de las cosas por las que esa misma ciudad pasó. Miremos la historia para atrás y hay muchas ciudades muy notables que han sido destruidas completamente. Cuando uno mira Colonia, por ejemplo, yo viví en Alemania, tuve la suerte de vivir cerca de Colonia, y ver las fotos y era horroroso. La ciudad entera Solo quedó destruida, la y tú la ves catedral. de nuevo magnífica. Es como que hay una fuerza de la especie que te lleva a que las ciudades sean un hábitat, tu refugio finalmente. Así que yo creo que pueden cambiar las formas, pero no las ciudades. Estoy de acuerdo con la ministra. Yo tengo un bias, pero yo creo que las ciudades son la principal innovación en la historia de la humanidad. Porque finalmente cuando dejamos de ser errantes y de ser nómades y nos establecimos en un territorio es donde aparece el dominio del fuego, del agua, de la agricultura, y se empieza a establecer finalmente la cultura, la civilización y la política, la polis. Y por lo tanto, las ciudades en la historia han demostrado ser tremendamente resilientes. Y la resiliencia claramente indica que tú te adaptas después de vivir un shock o un desastre y te reconstruyes o te levantas mejor, aprendiendo la lección. Y yo creo que efectivamente las ciudades van a seguir siendo los principales centros de comercio, servicios, vida cultural activa. Creo que es importante además por un tema de compromiso ambiental y la sostenibilidad, no seguir urbanizando todo el territorio, sino que más bien mantener las concentraciones de población. Puede ser que haya redistribución, como decía yo antes, en localidades intermedias, no solo en las grandes ciudades, descentralizar, pero sin que sigan creciendo las manchas urbanas. Y obviamente la pandemia permite volver a fijar las prioridades,
volver a pensar en nuevos acuerdos y también eventualmente, y con un cierto mensaje de optimismo, es primera vez en la historia de la humanidad que todos estamos luchando no son soviéticos contra los norteamericanos, los musulmanes contra los cristianos, estamos todos. Y hay más de 200 millones de científicos, médicos, técnicos que están buscando una vacuna y que están colaborando para encontrar la solución. Si ese paradigma de la colaboración comienza a expandirse tal vez a estas discusiones que se nos vienen ahora respecto a nuestro modelo de desarrollo, etcétera, y dejamos de pensar en la competencia, en una cultura de la colaboración, las ciudades perfectamente pueden ser la plataforma sobre la cual se genera esta nueva civilización más colaborativa. ¿Por qué? Porque la ciudad compartida es, compartir el transporte, compartir los espacios públicos, compartir los espacios privados, hoy en día con todo este tema del cowork, el co-living, etc. O sea, la transformación tecnológica y las nuevas posibilidades que se abren de que efectivamente podamos tener un nuevo trato en cómo vivimos, haciendo barrios más diversos, más mixtos, más integrados, yo creo que es una tremenda oportunidad. Y al contrario, yo creo que esta crisis va a potenciar a las ciudades y va a acelerar procesos tal como la ministra lo está haciendo. Probablemente incorporar sistemas de transporte más eficientes, más sustentables, buses eléctricos, etcétera, esto lo acelera por una necesidad también de ir respondiendo a la crisis. Por lo tanto, yo soy muy optimista y obviamente como urbanista no puedo decir que las ciudades no van a seguir siendo Te quedas importantes. sin pega. Olvídense la cantidad de pega que se nos viene con todas estas intervenciones tácticas, con toda esta nueva planificación, con los metros cuadrados que va a haber que reasignar. Es feroz, es un precioso desafío. Y están todos invitados porque todos somos ciudadanos. Así. Está muy bien, con esa nota de optimismo, porque hay que decirlo, está difícil la pista, pero parte de lo que tenemos que hacer como país, como sociedad, es mirar el futuro y buscar con creatividad y con innovación atajos para los desafíos que significa reactivar, volver a abrir nuestra economía de cara al siglo XXI con todas las transformaciones que están tocando, y la ciudad, no cabe duda, es clave. Así que yo les agradezco mucho haberse sumado a esta conversa. Evópoli, horizontal, siempre Gracias. buscando que reflexiones como la de la ciudad estén en el corazón de su proyecto. Y qué más que decirles que muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto, estimado Pablo, queridísima Muchas Gloria. gracias, Hernán. Trabajaron Muchas generosos como gracias. siempre. Y mucha suerte, ministra, en todos los desafíos que se vienen en los Muchas próximos meses. gracias y gracias por todo el apoyo. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Cuídense, Igual. los que pueden quédense en casa.